Antes de la lectio divina, que me gustaría que la pudiera leer Lina, por favor, Lina, el Salmo 100 busca mientras yo saludo a los hermanos, aquí tenemos a Pablo, bienvenido Pablo, bendiciones. ¿Quién Hola más ha Pastor, ¿cómo llegado? está? Bien, bien, ¿tú cómo estás, Pablo? Bien, ya de vuelta en mi casita. Qué bueno, qué bueno. Camila también, bienvenida Camila. Samuel, ¿estás por ahí, Samuel? Con Hola, Marilita, profesor. Hola a todos también. Sí, Marilita está aquí cerquita. bendiciones, bendiciones. Gracias. Muy bien, ya estamos, ya se están conectando nuestros hermanos para poder iniciar esta clase, ¿ya? Entonces, vamos a escuchar la palabra del Señor en el Salmo 100 y le vamos a pedir a nuestra hermana Lina que ella entonces nos lleve en esta lectura. Claro que sí, pastor. Salmo 100. Lleva por título Exhortación a la gratitud. Amén, Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. amén, amén. Muchas gracias. El Señor siempre nos invita a tener una palabra de gratitud, a vivir desde la gratitud, ¿ya? Eso no, nunca podemos perder de vista, nunca podemos perder eh, el sur o el norte, nunca debemos perder de nuestra vida cristiana vivir de la gratitud y vivir desde la gratitud, ¿ya? Es algo muy relevante. Más de alguna vez lo he dicho, pero me gusta repetirlo porque ya es parte de un dicho mío. San Agustín decía, el que canta ora dos veces. Por lo tanto, el que canta, el que está alegre, el que tiene gratitud, ora el doble. Y hay un corito que le he enseñado a mi hermano en la iglesia, que a lo mejor lo cantan en su iglesia, que dice, que dice así, la mejor oración es amar. La mejor oración es amar. Si no sabes amar, necesitas orar. La mejor oración es amar. ¿Lo habían escuchado, no? ¿No? ¿No lo habían escuchado? Muy bien. Sencillito pero profundo. La mejor oración es amar, queridas hermanas y hermanos. Muy bien. Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo que nos da de congregarnos, de congregarnos en la presencia del Señor para aprender y para nutrirnos de la palabra del Señor también. Muy bien. El tema que nos convoca hoy día es el Islam, el islamismo, y de pasadita vamos a darle una mirada así somera al sufismo, que es parte del Islam, pero una denominación, podemos llamarlo así, mucho más mística que el Islam. El, a ver, en la clase pasada se me fue a mostrarle algunos libros que a lo mejor ustedes pudieran adquirir si desean. Por ejemplo, por ejemplo, eh,
ya moví algunos libros, pero tenía para mostrar en la clase pasada, por ejemplo, este es un texto, es una recopilación de artículos. Esta es una recopilación de artículos de El Le Monde Diplomatique, una revista, de escritos eh, sociológicos, o de profesionales, de disciplinas profesionales, de distintos, ¿ya? Entonces, Israel y Palestina, crisis y guerra en Medio Oriente, hay por lo menos hay unos 12 artículos de especialistas sobre el tema. Por eso me gusta esta revista, porque normalmente los que escriben son especialistas. Lo otro que le mostré yo solamente, se me olvidó mostrarlo en papel, a mí me gusta el libro en papel, de Ilan Pappé, La limpieza étnica de Palestina, escrito el 2006 este texto. Si alguien lo puede adquirir, lo encuentra en PDF. Y otro de Ilan Pappé con Noam Chomsky, que es Conversaciones sobre Palestina, que es un libro también, lo compré, este es el 2016, este lo compré el 2016, cuando salió compré ese texto para leerlo. Muy bien. Tenía otros para mostrarle, pero ya los saqué de aquí, de mi vista, porque hoy día nos convoca otra clase y antes de comenzar también les voy a mostrar para no olvidarme. Me imagino que ustedes han oído, algunos probablemente habrán leído algo o han visto a lo mejor películas de Disney sobre las mil y una noches. ¿Alguna vez alguien ha leído las mil y una noches? Son una serie de relatos muy hermosos. Sinbad el Marino, por ejemplo, que se ven en los monitos. ¿Ah? Ustedes aquí encuentran una serie de relatos, de cuentos, un texto un poco extenso, Las mil y una noches, es un texto que nace desde la mirada islámica, ¿ya? Las mil y una noches. Luego, para conocer poder leer algo sobre historia de los árabes, aquí tienen un muy buen texto de Albert Hourani, La historia de los árabes. ¿Ya? Este es un texto que tiene 650 y tantas páginas. Es un texto que salió en 1991. ¿Ya? 1991, pero que se reeditó en el 2003. Esta es una edición del 2003 que yo pude adquirir para conocer un poco sobre, sobre la historia de los árabes, sobre eh, el imperio turco de la época, imperio otomano. Es un muy buen texto para tener una mirada. Luego, luego, Concilium también sacó un libro, la Revista Internacional de Teología, Concilium, El Islam, un desafío para el cristianismo. Este es un texto que yo leí hace años cuando escribía en el diario. Yo escribía en el diario acá en la región, tenía columnas los días domingos donde escribía, y escribí temas sobre esto, y recuerdo que en ese tiempo tenía tiempo para leer esto. Luego, El Islam más que una religión. También es un texto de Le Monde Diplomatique, donde escriben personas eh, con disciplinas especializadas para el tema. Y otro texto que es muy bonito también, Latinos en el mundo islámico. Latinos en el mundo islámico. ¿Cómo cristianos evangélicos latinos van a hacer evangelización en tierras islámicas? Muy interesante este texto, y tiene años, este texto es del 1990, pero que es interesante porque cuenta sus experiencias de misiones en países islámicos. ¿Ya? Muy bien. Luego,
el Corán. Este fue mi primer Corán que tuve. De hecho, lo tengo, mire, lo tengo todo seleccionado por capítulo, donde yo me di el tiempo de leer mucho el Corán hace años atrás. Y este es un Corán como una Biblia de estudio. Una Biblia de estudio, cuando uno tiene una Biblia de estudio con comentarios, ¿cierto? Este es un Corán de estudio. Un Corán de estudio, con nota al pie de página, con atrás tiene una serie de citas, de nombres. Es muy interesante este Corán, aunque es material sencillo, es papel sencillo, pero para mí fue muy importante porque eh, aprendí bastante del Islam con el Corán. Y uno más, no, dos más, y este es un Corán de lujo, con tapadura, bonito, empastado, con una contratapa también hermosa, ¿ya? ¿Ya? Y el texto, ¿ya? Así que, y un último libro se llama La convivencia. Este es un libro que ya leí hace un tiempo atrás. La convivencia. Fuentes arábigo-islámicas de humanismo renacentista. Es un estudio sobre la convivencia entre árabes, judíos y cristianos. ¿Ya? Aquí hay, entonces, se estudian las fuentes en la Edad Media y hay un siglo de oro, el siglo de oro o la edad de oro de la convivencia judeo-islámico-cristiana, contexto y trasfondo. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos entonces eh, una pequeña síntesis de textos que pudiéramos nosotros conseguir. Si alguien de ustedes no ha leído nada sobre Islam, podría y tener una opinión más informada, pudiera entonces conseguir algunos textos, ya sea por PDF en internet, también encuentra. Lo primero que vamos a hacer ahora, vamos a ver un video cortito y luego voy a comenzar la presentación. Vamos allá. Vamos allá. A ver. Mm, Espérenme un segundito, ¿eh? Ah, se me cerró. Se me cerró el... Me dan un minutito porque tenía abiertos los videos, pero algo me pasó que se cerraron. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me dan un segundito. Los buenos que los tengo rescatados aquí, a ver. A lo mejor yo mismo los cerré y no me di cuenta. ¿Qué estás buscando? Una cama cómoda, resistente, que no transmita movimientos, una muy buena sensación esponjosa. Ya, a ver ahora. Ya, vamos a comenzar con un video que ustedes probablemente hayan visto o algo relacionado con esto lo hayan visto, pero sería bueno entonces retomar. Voy a ver, tengo que ver si, a ver, de nuevo, tengo que ver que esté los sonidos. Ahí sí. El volumen. ¿Pero cómo? Muy bien. Ahí tenemos entonces el primer video para que nos dé contexto, tanto de la actualidad, ¿cierto? De cómo los musulmanes se reúnen
en peregrinación una vez al año, todo musulmán una vez al año o una vez en la vida eh, asisten a la Meca, a la Kaaba, para poder tener ese tiempo místico de oración hacia Dios. Muy bien, entonces, déjeme ver. Déjeme ver. Vamos ahora a hacer vamos a hacer la presentación y después vamos a ver otro video que nos va a seguir. Bien. Estoy mostrando, parece, ¿cierto? Sí, se ve. Ya. Muy bien. Entonces la idea hoy día es pasar de manera rápida el islamismo y el sufismo para tener por lo menos ideas generales y comprender estas religiones. O esta religión, el sufismo pasa a ser una especie de denominación, una especie de, de- de complemento al Islam, ¿ya? Ahí tienen ustedes una foto de una especie de catedral, de una gran mezquita, con el signo del Islam, con la media luna y la estrella, es el signo de esta religión. Ya habíamos leído el Salmo 100, un salmo de gratitud al Señor, un salmo de alabanza, ¿cierto? Aquí están algunos libros que le estaba mostrando yo, la historia de los árabes de Albert Jurani, el Corán, ¿cierto? Y latinos en el mundo islámico, para que ustedes eh, tengan por lo menos en conocimiento algunos textos sugeridos para esta clase. Y ahí también le puse la convivencia fuente arábigo-islámica del humanismo renacentista y las mil y una noches, textos que nos ayudan un poco a comprender eh, los elementos culturales de esta religión. Y ahí está la foto de la Kaaba, la casa de Alá, ¿ya? Donde se reúnen los musulmanes a hacer este encuentro con Dios. Este cuadro lo vimos en la primera clase, si no me equivoco, para que ustedes vean el Islam. Me interesa el Islam. 1.9 mil millones de personas. Es la segunda religión más grande, con más adeptos, con más creyentes en el mundo. Entre ellos Indonesia, Pakistán, India, Bangladesh, Egipto, entre otros. ¿Ya? Para que tengamos esa mirada. Estamos hablando de una religión muy potente, muy fuerte, ya que está en muchas partes del mundo. Aquí tengo otro dato que también es importante, mirado desde el continente. En Asia Pacífico, por ejemplo, más de 1.100 millones de personas, el 62% de los adeptos al Islam están en el Asia Pacífico. 62%. En Oriente Medio y en África del Norte, 350 millones, el 20% aproximado. Esa línea que tiene al ladito ahí, al lado izquierdo del número, significa aproximado, aproximadamente. ¿Ya? Entre ellos Egipto, Irán, Arabia Saudita. Arabia Saudita es donde está la Meca, en Arabia Saudita. En África subsahariana, 250 millones, el 15%. En Europa, entre
45 y 55 millones de personas, aproximadamente el 3% de los musulmanes están en Europa. Y en América, entre 5 y 10 millones, cerca de un millón de personas. ¿Ya? Ahí tenemos una mirada panorámica también de los musulmanes en el mundo. Aquí ustedes tienen una mirada global. Fíjese, la muerte de Mahoma en el 632, en el siglo VII, y las corrientes más fuertes del Islam. La línea verde superior, arriba está el sunismo, el Islam sunita, se pasan los suníes, ¿ya? Y dentro de los suníes hay escuelas suníes, ¿ya? Y de las escuelas suníes, entonces, aparecen, ahí están los bahabíes, los hanbalíes, los chafíes, los maliquíes, los hanafíes. Son las escuelas suníes del Islam. En la parte inferior azul está el chiismo, los chiitas, los chiíes, ¿ya? Que su tronco eh, aparece, fíjese, en el 1019, aparecen los drusos. ¿Han escuchado a los drusos? Hace poco salieron en las noticias los drusos. Eh, Netanyahu quería defender un grupo de drusos en, en Siria, si no me equivoco. También aparece el jarillismo, los ibadíes, aquí en color como rosa, en color como rosado. Y también del tronco del Islam aparece los coránicos, ¿ya? Y por debajo, si ustedes se dan cuenta, por debajo también parte del Islam están los sufíes, el sufismo, ¿ya? Fíjense que va completamente distinto el sufismo en relación a las escuelas suníes o a las escuelas chiíes. Abajo, en la parte inferior, están los años. Estamos hablando del siglo sexto, siglo séptimo, la Égira, y aquí están los años. ¿Ya? La caída de Constantinopla en el 1500 aproximadamente, la disolución del Imperio Otomano en el 1923. ¿Ya? Ahí tenemos una vista panorámica entonces de las ramificaciones y la evolución histórica del Islam. Acá tenemos un mapa que nos ayuda a comprender la expansión. ¿Ya? Por ejemplo, en vida de Mahoma, lo que está en verde, en vida de Mahoma entre el 571, me parece, al 632. Estaba en verde. Cerca del Mar Rojo ahí, si ustedes se dan cuenta. Esto es Arabia, la península arábica. Luego tenemos las conquistas bajo el califato ortodoxo del 631 al 667, me parece, 61 ahí. Está en color eh, naranjo, si se quiere decir. Después, en color violeta, observen ustedes la expansión de toda la expansión islámica. Llega hasta España, Portugal, si ustedes se dan cuenta, Zaragoza, Toledo, Sevilla, ¿ya? Por parte de Europa, a todo el norte de África. Fíjense acá en Oriente Medio, Antioquía, Damasco, Jerusalén, Cesarea, Armenia, llega hasta Asia, hasta el mar Aral, etc.
Aquí hay otro mapa que también nos explica la primera expansión del Islam. ¿Ya? Arabia a la muerte de Mahoma del 622 al 632, en color como rojizo. Arabia, ahí está Medina, la Meca, Golfo Pérsico, Mar Rojo. Luego del 632 al 661, siglo séptimo, estoy en el siglo séptimo, la conquista de los primeros califas, está como en café más oscuro. Persia, Mesopotamia, Siria, Palestina, Egipto, y después un café más claro, las conquistas de la dinastía Omeya, del 661 al 750, pasamos al siglo octavo. En el siglo octavo entonces se llega al Magreb, en África, Hispania, Transoxiana, por el oriente. Muy bien. ¿Qué es el islamismo? Es una religión monoteísta, una de las religiones monoteístas más grandes del mundo, con 1.900 millones de seguidores. Se basa en la enseñanza de Mahoma y su libro es el Sagrado Corán. ¿Cuál es su origen? Siglo VII en la península arábiga. ¿Ya? Y nacido en la Meca alrededor del año 570. ¿Y cómo es que llega esta religión? Llega por Mahoma y por revelación del ángel Gabriel en el 610 en adelante. El ángel Gabriel es quien revela a Mahoma, le revela su vida espiritual, su vida en Dios, y es lo que se pone a escribir y lo que va a ser el Sagrado Corán. ¿Ya? Predica un monoteísmo, sumisión a un solo Dios, se enfrenta con resistencia, ¿cierto? Y también se consolida y se establece una comunidad islámica. ¿Ya? La muerte de Mahoma es en el 632. Los seguidores comienzan a expandir rápidamente a través de conquista y comercio. A esto se le denominan los califatos, los gobiernos islámicos. ¿Ya? Surgen divisiones, ¿cierto?, dentro del Islam, principalmente entre los sunitas y los chiitas, que son las dos grandes divisiones que tiene este movimiento. Difieren en la interpretación y en la autoridad de la sucesión de Mahoma. Aquí están los videos sugeridos. Vamos a pasar un poquito, después vamos a ir a ver un video. Filosofía y teología. La idea de la sumisión, el término Elán significa sumisión, lo que refleja la idea de rendirse a la voluntad de Alá. La ética es una religión muy ética, muy moral, enfatiza en la importancia de la justicia y la compasión y la responsabilidad social en la vida cotidiana por medio, eh, em, por medio de la responsabilidad de dar al otro. Eh, También tienen la idea de la predestinación, son un poco calvinistas, ¿cierto? La creencia es fundamental para la filosofía y la teología islámica. Sus libros sagrados, el Corán como libro sagrado, considerado es palabra literal de Alá revelada a Mahoma, está dividida en 114 suras o capítulos y aborda temas de fe, moralidad, leyes. Y la suna, o las hadices, las narraciones, son colecciones de dichos y acciones de Mahoma que complementan las enseñanzas del Corán y guían la vida diaria de los musulmanes. Entonces tenemos el Corán y tenemos la suna. ¿Ya? La Sharia. La Sharia es la ley islámica, conocida como la ley islámica. ¿Ya? Se trata de un texto elaborado por los sabios musulmanes entre los siglos
séptimo, cuyo objetivo es responder a los problemas que se plantean en situaciones de vida que no están contempladas en el Corán. La Shara establece la moral del Islam y detalla aquello que está permitido y aquello que está prohibido. ¿Ya? Muy bien. La yihad. Me imagino que han escuchado sobre la yihad. La yihad es un término árabe que literalmente significa esfuerzo, pero que muchas veces es traducido como guerra santa. La yihad es un precepto que impone a la comunidad musulmana la defensa de su fe. Tiene dos interpretaciones. La primera corriente entiende yihad como guerra santa de los musulmanes contra los infieles y considera esta obligación como el sexto pilar de la fe islámica. En este sentido sostiene que es un deber que todos los creyentes deben cumplir de alguna manera. Otra corriente considera que la yihad no tiene un significado bélico, sino que se refiere al esfuerzo por la superación de las dificultades de las personas, en este caso de los musulmanes. En este sentido, la violencia se encuentra justificada en caso de defensa de la comunidad y en la vida del Islam. Aquí puse una fotografía para entender mejor, los turbantes, los distintos turbantes que tiene, eh, que usan las mujeres en el Islam. Por ejemplo, la mujer tapada completa se llama burka. Cubre todo el cuerpo y la cara, tiene una pequeña rejilla a la altura de los ojos. Esa es la burka. La niqab es el velo para la cara que solo deja los ojos al descubierto. La hijab es el velo cuadrado que cubre la cabeza y el cuello. Después tenemos el chador, manto que cubre todo el cuerpo. La chaila, velo largo que se enrosca en el cuello. Alamira, velo de 2 piezas. Y la quimar, especie de capa que cubre el pelo, cuello y hombros. Ahí tienen ustedes entonces una mirada panorámica de estos turbantes que ocupan las mujeres dentro del Islam. Eh, ¿Qué dice el Corán acerca de Jesús? Esto me gustaría que, que lo pudiéramos revisar. Puse 3 citas coránicas en relación a Jesús. En el libro del Corán, por lo menos aparecen, por lo menos, 25 citas textuales acerca de Jesús, si no más, en forma implícita, pero 25 citas le dedica a Jesús el libro del Corán. Y esta cita es sobre Jesús. Recuerda cuando Alá dijo: oh Jesús, te llevaré y te elevaré hacia mí. Te libraré de los incrédulos y exaltaré a tus seguidores por encima de ellos hasta el día del juicio. Entonces a mí volveréis todos, y yo resolveré todas vuestras disputas. Esa está en la sura de Al-Imran 3:55. Interesante cita coránica en relación a Jesús. Otra cita sobre Jesús. Y por jactarse, hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Alá. Pero ni lo mataron ni lo crucificaron, solo lo simularon. Incluso quienes defienden esta crucifixión dudan. Carecen de conocimiento alguno, solo hacen suposiciones, ciertamente no lo mataron. Fíjese que aquí el Corán eh, no, como dijeran, el Corán no cree que Jesús haya muerto, no cree que Jesús haya sido crucificado. Esa es la escritura coránica. Según el Corán, Jesús no pasó por la muerte, ni lo mataron ni lo crucificaron, dice en la sura An-Nisa 4:157.
Una cita más dice, luego, siguiendo los pasos de los profetas, enviamos a Jesús, hijo de María, confirmando la Torá revelada antes de él. Y le dimos el Evangelio, que contiene guía y luz, y que confirma lo revelado en la Torá, guía y lección para los temerosos de Dios. Eso está en la sura de Al-Maidah, en el 5:46. 5 pilares del Islam y 6 con la yihad, algunos, según algunos. Pero los 5 pilares del Islam son muy, muy relevantes. Por ejemplo, la shahada, la profesión de fe. La shahada es la afirmación de la creencia musulmana y consiste en decir, no hay más que Dios y Mahoma es su profeta. El caso de Jesús también pasa a ser un profeta, ¿cierto? Anterior a Mahoma. Mahoma es el profeta definitivo en la religión musulmana. Está el salat, que es la oración, el salat. La oración. Los musulmanes deben rezar 5 veces al día. Las oraciones pueden hacerse en soledad, en un espacio privado, pero los viernes deben acudir a la mezquita. La oración en compañía, buscar consolidar el espíritu de la comunidad musulmana. Fíjese, oran los viernes, oran 5 veces al día, pero el día viernes tienen que ir a la mezquita. ¿Ya? Ese es el salat. Y después está el sawan, el ayuno. Los creyentes que han llegado a la pubertad y que se encuentran sanos de cuerpo y mente deben ayudar durante el mes de Ramadán. La abstención implica alimentos y bebidas, tabaco, perfume y relaciones sexuales, y debe durar todo el día hasta la llegada de la noche. El propósito de esta práctica es alejarse de las pasiones terrenales para mantenerse atento a Dios. Ahí tenemos 3. Los otros 2 son el zakat, la limosna. Los creyentes consideran que todos los bienes han sido otorgados por Dios y por lo tanto se deben justificar y purificar. Esto se hace a través de la limosna, con el cual se ayuda a los pobres, a los desvalidos, a las viudas y a los huérfanos. A partir de la limosna también se hace la guerra contra los infieles, la yihad. Y la hajj, la peregrinación. La obligación de ir a la Meca una vez en la vida es para todos los musulmanes adultos y sanos que tienen la capacidad de llevar a cabo la peregrinación. Allí el peregrino debe dirigirse a la mezquita de la Kaaba, donde está la llamada piedra negra, la reliquia sagrada. Muy bien. Muy bien. Hasta ahí vamos a detenernos un momento, porque ahora quiero que podamos ver otro video. ¿Ya? Podamos ver otro video para complementar lo que hemos venido diciendo. Como les dije, tenía listos los videos, pero se me cerró el internet, pero lo solucionamos al tiro. Ya. Entonces ahora vamos a ver otro video. Cuando vemos videos, la idea es que ustedes tomen apuntes, vayan escribiendo lo que les interesa y puedan aprovechar el video para poder... Ya. En este video vamos a ver una síntesis entre judaísmo, cristianismo e islam, las 3 grandes religiones monoteístas del mundo, ¿ya? Las religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, vienen de una misma raíz, Abraham, una figura muy importante de la Biblia que creía en un solo Dios. Por eso se les llama religiones abrahámicas. Abraham es considerado padre de muchas naciones, de ahí que se le considere el primer patriarca.
Las religiones abrahámicas han moldeado la historia, la cultura y la ética de miles de millones de personas a lo largo de los siglos. Juntas representan más de la mitad de la población mundial, el cristianismo con alrededor de 2.500 millones de seguidores, el islam con 2.000 millones y el judaísmo con unos 16 millones. A pesar de sus raíces compartidas, estas religiones han evolucionado de manera distinta, influenciadas por contextos históricos, geográficos y teológicos. Hoy en Academia Play exploraremos sus similitudes y diferencias, y para ello hablaremos de sus creencias fundamentales, de sus textos sagrados, de sus prácticas rituales, de sus visiones del más allá y su impacto en la sociedad contemporánea. El objetivo es ofrecer una visión equilibrada y accesible, sin profundizar en debates teológicos complejos, para entender cómo las tradiciones de estas tres religiones se entrelazan y divergen. Las tres religiones comparten la idea de un Dios creador que se comunica con la humanidad a través de revelaciones y profetas. Una de las similitudes más evidentes es el monoteísmo estricto. Las tres religiones afirman la existencia de un solo Dios, omnipotente, omnisciente y creador del universo. En el judaísmo, Dios es conocido como Yahvé, o Adonai para evitar pronunciar su nombre sagrado. En el cristianismo, como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, unificados en una sola esencia divina, preservando el monoteísmo. Y en el Islam, como Alá, que significa simplemente Dios en árabe. Esta creencia en un Dios único contrasta con politeísmos antiguos y enfatiza la unidad divina, prohibiendo la idolatría. Otro pilar compartido es la figura de Abraham, como ancestro espiritual. Según los textos sagrados, Abraham recibió una promesa divina de descendencia numerosa y una tierra bendita. Para el judaísmo, Abraham es el patriarca y padre del pueblo elegido, ligado a la alianza con la Torá. En el cristianismo encarna la fe que va más allá de la ley, un modelo de confianza absoluta en Dios que inspira la justificación por la fe. En el Islam, Ibrahim, es considerado un profeta ejemplar de sumisión a Alá, y la tradición lo presenta, junto a su hijo Ismael, como constructor de la Kaaba en la Meca, el lugar más sagrado del Islam. Esta conexión se extiende a otros profetas compartidos, como Moisés, quien liberó a los israelitas de Egipto y recibió los 10 mandamientos. Moisés es venerado en las tres religiones como un mensajero de Dios. A las tres religiones, judaísmo, cristianismo e islam, se las conoce como las religiones del libro. La denominación surge en el Islam y fue usada para referirse a judíos y cristianos como receptores de revelaciones previas. Se llaman religiones del libro porque se fundamentan en textos sagrados considerados revelaciones divinas o inspirados por Dios. Estos tres libros son la Torá, la Biblia y el Corán. Pero esto es una simplificación, como ahora veremos. El judaísmo se basa en la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, y el Tanaj, que incluye profetas y escritos. El cristianismo incorpora el Antiguo Testamento, similar al Tanaj, y añade el Nuevo Testamento, que narra la vida de Jesús. El Islam reconoce la Torá y los Evangelios como revelaciones previas, pero considera el Corán como la palabra final y perfecta de Dios, revelada a Mahoma. Aunque los textos difieren en interpretación, comparten narrativas como la creación del mundo, el diluvio de Noé y la historia de José. En términos éticos, las tres religiones promueven valores morales similares: justicia, compasión, honestidad y caridad. Los 10 mandamientos del judaísmo influyen en el Sermón de la Montaña de Jesús y en los mandatos coránicos sobre la rectitud. La idea de amar al prójimo aparece en el Levítico judío, en las enseñanzas de Jesús y en el énfasis islámico en la zakat, que es la limosna obligatoria. Además, todas enfatizan la responsabilidad personal ante Dios, con conceptos de juicio final y vida después de la muerte. Las prácticas rituales también tienen ecos comunes. La oración es central. Los judíos rezan 3 veces al día en muchas comunidades, especialmente ortodoxas, orientándose hacia Jerusalén. Los cristianos rezan libremente, a menudo en iglesias, y los musulmanes rezan 5 veces al día orientados hacia la Meca. El ayuno, como acto de purificación, aparece en el Yom Kippur judío, la Cuaresma cristiana y el Ramadán islámico.
La circuncisión masculina es una práctica judía e islámica, mientras que el bautismo cristiano simboliza una purificación espiritual similar. A pesar de las similitudes, las diferencias teológicas son profundas y a menudo fuente de divisiones históricas. En el concepto de Dios, el judaísmo y el islam mantienen un monoteísmo unitario estricto. Dios es uno e indivisible. El cristianismo introduce la Trinidad, Dios como Padre, el Hijo, es decir, Jesús, y el Espíritu Santo. Una Trinidad unida en una sola esencia divina. Esta doctrina se formalizó en el Concilio de Nicea del año 325, aunque la doctrina trinitaria en su totalidad se completó en concilios posteriores, como el de Constantinopla en 381. Esta doctrina es rechazada por judíos y musulmanes, ya que la consideran una forma de politeísmo disfrazado. Para los musulmanes, el Corán lo deja muy claro en la Sura 112, negando cualquier división de Dios. La visión de Jesús es un punto de divergencia clave. En el judaísmo, Jesús es visto como un rabino o profeta falso, no el Mesías prometido, ya que no cumplió profecías como la reconstrucción del templo o la paz mundial. El cristianismo lo considera el Hijo de Dios, encarnado para salvar a la humanidad del pecado original a través de su muerte y resurrección. El Islam lo reconoce como un profeta importante, nacido de la Virgen María, pero niega su divinidad y crucifixión, afirmando que fue elevado al cielo sin morir. Mahoma es el fundador del Islam en el siglo VII. Para los musulmanes, es el sello de los profetas, el último mensajero de Dios. Judíos y cristianos no lo reconocen como tal. El judaísmo ve el profetismo cerrado con Malaquías, aunque algunas corrientes permanecen abiertas a un futuro Mesías. Y el cristianismo considera a Jesús como la revelación final. El pecado original y la salvación también difieren. El judaísmo no acepta el pecado original de Adán y Eva como hereditario. El pecado es una elección individual y la salvación viene de la obediencia a la Torá y el arrepentimiento. El cristianismo enfatiza el pecado original, redimido por la gracia de Jesús a través de la fe y el bautismo. El Islam rechaza el pecado original, afirmando que cada persona nace pura y la salvación se logra mediante la sumisión a Dios y la misericordia divina. De hecho, Islam significa sumisión. También es importante destacar que para los musulmanes las buenas obras y la creencia en los pilares de la fe son fundamentales. Los textos sagrados reflejan estas divergencias. La Torá judía es el núcleo. Los judíos no tienen una visión única y detallada del más allá. La mayoría de las corrientes creen en alguna forma de existencia espiritual después de la muerte, con énfasis en la recompensa para los justos y la purificación para los pecadores. No hay énfasis en un más allá detallado y se enfocan más en la vida terrena. El Nuevo Testamento cristiano añade los evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las epístolas y el Apocalipsis. La Biblia cristiana no es idéntica en todas las confesiones. Los católicos incluyen los llamados libros deuterocanónicos, como Tobías, Judith, Sabiduría o Macabeos, mientras que los protestantes los excluyen, considerándolos apócrifos. En cuanto a la autoridad, para los católicos la Biblia se interpreta a la luz de la tradición y del magisterio de la Iglesia, mientras que en el protestantismo rige el principio de sola escritura, es decir, que la escritura por sí sola es la única regla de fe. En cuanto al Corán, es considerado la palabra literal de Dios, inmutable y revelada en árabe. A diferencia de la Biblia, que se ve como compilada por humanos, el Corán es divino en su forma. Cada tradición ha desarrollado además una literatura interpretativa inmensa. En el judaísmo, el Talmud, que recopila comentarios rabínicos y debates sobre la Torá y la vida cotidiana. En el cristianismo, los padres de la Iglesia, que son teólogos de los primeros siglos que definieron la doctrina y la interpretación bíblica. Y en el Islam, los hadices, relatos de las palabras y hechos de Mahoma, que conforman la Suna, una fuente secundaria de autoridad que complementa y explica el Corán. Las prácticas diarias y anuales varían significativamente. En el judaísmo, el Shabbat, sábado, es un día de descanso sagrado, con las sinagogas como centros de oración y estudio. Fiestas como Pesaj, la Pascua judía, conmemoran el Éxodo y la dieta kosher prohíbe el cerdo y los mariscos. La sinagoga es un lugar de comunidad, no de sacerdocio centralizado.
El cristianismo, sin embargo, celebra el domingo como día santo en memoria de la resurrección de Jesús. Los sacramentos ocupan un lugar central. En el catolicismo y en la ortodoxia son 7: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Mientras que la mayoría de las iglesias protestantes reconocen solo 2: el bautismo y la Eucaristía. LATAM Airlines, bienvenido a ir más alto. Los templos cristianos, como iglesias y catedrales, son espacios de oración y encuentro comunitario, donde el clero no solo guía espiritualmente, sino que también actúa como mediador entre Dios y los fieles, especialmente a través de los sacramentos. El Islam estructura la vida alrededor de los 5 pilares: la profesión de fe, la oración, la limosna, el ayuno en Ramadán y la peregrinación a la Meca. Las mezquitas son para oración congregacional los viernes, sin clero formal porque los imanes solo guían, no median. La dieta halal de los musulmanes es similar al kosher, prohibiendo el alcohol y el cerdo. Históricamente, el judaísmo surgió alrededor del 2000 a.C., con Abraham como figura fundacional, consolidándose con Moisés en el siglo XIII a.C. Sobrevivió a exilios y diásporas, enfocándose en la identidad étnica y religiosa. El cristianismo emergió en el siglo I después de Cristo, al principio como una secta judía y luego expandiéndose con misioneros como Pablo. Se convirtió en religión estatal romana en el siglo IV, expandiéndose por Europa y a partir de 1492 por el continente americano. El Islam nació en el 610 después de Cristo, con las revelaciones de Mahoma en la Meca, expandiéndose rápidamente mediante conquistas, formando califatos que abarcaron desde España hasta la India. Socialmente, el judaísmo enfatiza la comunidad y la educación, el cristianismo, la caridad y las misiones. El Islam enfatiza la justicia social y la Umma, que es la comunidad global de creyentes. El Islam permite la poligamia, mientras que el judaísmo y el cristianismo la rechazan. En el mundo actual, las 3 religiones se enfrentan a desafíos comunes como el avance del secularismo, la pluralidad cultural o el extremismo, aunque sus respuestas varían según el contexto. El judaísmo tiene un peso decisivo en la vida política y cultural de Israel y en sus diásporas, es decir, las comunidades judías dispersas por todo el mundo desde la antigüedad tras la pérdida de su tierra. El cristianismo conserva gran influencia en lo que llamamos Occidente, pero también está creciendo con fuerza en África y en Asia. El Islam, por su parte, es la religión mayoritaria en Oriente Medio y buena parte de África y Asia, con comunidades importantes también en Europa y América. En realidad, judaísmo, cristianismo e islam están hoy presentes en todos los continentes, formando parte de sociedades cada vez más interconectadas. El diálogo interreligioso, promovido por figuras como el Papa o el Consejo Mundial de Iglesias, busca resaltar similitudes para la paz. Iniciativas como la Declaración de Abu Dhabi de 2019 entre católicos y musulmanes enfatizan la fraternidad. Sin embargo, las tensiones persisten, a menudo exacerbadas por factores políticos, culturales y económicos, como en el conflicto israelí-palestino, donde judaísmo e islam se entrecruzan con la política. Judaísmo, cristianismo e islam comparten un legado abrahámico de monoteísmo, ética y profetismo, pero divergen en teología, profetas clave y prácticas. Estas similitudes fomentan el respeto mutuo, y las diferencias deberían enriquecer la diversidad espiritual humana, aunque en la práctica acaban generándose muchas tensiones. Hoy en día, judaísmo y cristianismo mantienen un diálogo interreligioso relativamente fluido, y aunque en el pasado existieron tensiones muy fuertes, desde disputas teológicas hasta persecuciones y expulsiones en toda Europa, en la actualidad predomina una relación de respeto mutuo. El caso del Islam es algo distinto. En algunos sectores del mundo musulmán persiste la idea de que la verdad religiosa implica la sumisión de todas las personas a Alá, lo que para muchos se traduce en la obligación de imponer la fe. Esta visión genera la percepción de que el Islam resulta incompatible con el cristianismo y el judaísmo, ya que no se plantea en términos de convivencia igualitaria, sino de predominio religioso. Sin embargo,
El Islam, como el cristianismo y el judaísmo, no es un bloque monolítico. Existen muchas corrientes dentro del Islam que promueven la convivencia pacífica y el respeto mutuo con otras religiones. De hecho, la gran mayoría, en torno a un 80-90%, practica un Islam personal o comunitario, compatible con la convivencia. En última instancia, estas tres religiones nos invitan a reflexionar sobre lo divino y lo humano, recordándonos que, más allá de las divisiones, las tres buscan guiar hacia una vida de propósito y justicia. Muy bien. Hagamos un alto. Les dejo la palabra. Hemos visto 2 videos y hemos visto parte de la clase. Este último video habla de las similitudes y las diferencias sobre 3 religiones que ya hemos visto, que estamos terminando de ver hoy día, y nos invitan a reflexionar. La persona que hace el video señala al final que es una invitación justamente a reflexionar en la vida espiritual del ser humano y cómo nos guían a todo ser humano a tener una mejor relación con Dios. Dejo la palabra, si alguien quiere tomarla, puede levantar la mano. Veo a Marcos Canales que llegó. Veo a Marcos Albornoz también. Muy bien. ¿Alguien desea tomar la palabra? Marcos, bienvenido. Gracias, profe. Bueno, en relación al video, bueno, me pareció todo muy bueno, pero como difiere un poco el comentario final. Eh, Trata como de conciliar muchas cosas, pero creo que falta más desarrollar esa parte final, quizá el autor del video que habla de la justicia, cómo la ejecutan, cómo la van haciendo. Eh, si bien las tres religiones vienen de un origen común, eh, por lo menos lo que yo pienso es de la rama islámica, eh, su forma de justicia es muy distinta. Eh, entonces creo que eso amerita como un desarrollo más, como en el fondo, si es que hubiera, eh, por supuesto, entiendo que hay muchas variantes en la rama islámica, eh, así como en la rama cristiana también. Entonces sería interesante como entender la justicia desde ese punto de lo islámico, que es como, yo diría que es como algo más lejano para el mundo cristiano, evangélico, más que el judaísmo como tal, porque finalmente el judaísmo igual es objeto de estudio de alguna manera para algunos, para algunas congregaciones o para la mayoría de los hermanos que estudian también. Muy bien, muchas gracias, Marco. Digamos, es para que nos demos cuenta que tenemos mucho que aprender sin duda sobre lo que estamos haciendo. Una vista panorámica, ¿cierto?, de esta religión que probablemente conocemos o conocemos muy poco, y a lo mejor lo poco que conocemos, a lo mejor lo conocemos mal, porque para nosotros se nos filtra la información que llega por los medios. Si, por ejemplo, si yo tengo una visión de lo islámico desde la televisión,
probablemente tenga muy deformada la visión islámica en mi mente porque los medios occidentales no entregan una información coherente en relación a lo islámico. Por lo tanto, la única forma de poder estar un poquito más certero de la información de lo islámico es leyendo, porque los medios muchas veces nos manipulan en relación, acuérdense ustedes de la frase famosa del 2000, cuando se hablaba del eje del mal, ¿se acuerdan? El eje del mal estaba ahí en Oriente. Y por eso se atacó a Irak, ¿se acuerdan? Se atacó a Irak porque tenía armas de destrucción masiva que no eran en realidad. Muy bien. Profe, Déjenme. Sí, dime nomás. eh, bueno, sí, la verdad que debo reconocer que poco sé sobre la rama islámica. Eh, lo que he aprendido solamente ha sido por nuestra situación misional de la iglesia. Hemos dado un matrimonio de jóvenes que, bueno, dejaron todas sus cosas acá, todos sus trabajos, sus carreras, para ir bueno, primero a Túnez a capacitarse en árabe y, y luego van a ir a Libia. Entonces es un país de extremo cuidado porque bueno, los cristianos son ejecutados. Entonces ellos tienen una oportunidad de ir a trabajar allá ya, para poder establecerse allá ya como familia. Entonces, pero ha sido una información y bueno, objeto de nuestro estudio para poder acompañarle. Pero, como usted dice, igual permea harto la información televisiva. ¿Hasta qué punto también será? Eso solamente se comprobaría estudiando más. Claro que sí. Antes de que lleguemos al final de la clase, quiero que veamos un último video que es cortito, que no quiero pasarlo de que no lo veamos. Que no lo veamos porque me interesa resaltar la idea de la convivencia. Yo les mostré un texto al inicio de la clase. Este texto es un estudio sobre la convivencia y está basado en fuentes arábigas e islámicas, judías y cristianas. Es un trabajo muy actual del 2017, ¿ya? Y quiero que lo veamos en un video muy corto para complementar esta clase. Año 711, un ejército de árabes y bereberes atravesó el estrecho de Gibraltar para conquistar la península ibérica, unas tierras que en aquel momento estaban habitadas, en su mayoría, por visigodos que profesaban la religión cristiana. ¿Cómo fue el encuentro entre estas dos culturas tan diferentes? ¿Hubo problemas de convivencia entre musulmanes y cristianos? Cuando se habla de la convivencia de tres culturas en Al-Andalus, hablamos de un periodo de 8 siglos. En 8 siglos en Al-Andalus hubo momentos de gran convivencia. Al principio sí, la hubo durante el periodo Omeya y la hubo durante el periodo de Taifas. Parece que la convivencia era razonablemente buena porque los que se quedaban seguían gozando de gran parte de sus privilegios y todos tenían sus doctrinas cristianas. A los cristianos no se obliga a convertirse a nadie al Islam, si bien es cierto que los musulmanes tenían prebendas. Lo que tenemos que imaginarnos en los primeros siglos es que los musulmanes son una minoría, la mayoría son cristianos y siguen siendo cristianos, hay una minoría judía también, pero no viven en guetos. Es más, hay un caso muy interesante de hasta qué punto hubo connivencia al traer los musulmanes a la península a los intelectuales judíos, porque eran hermanos del libro, que se dice. Por lo tanto, se establece
una connivencia absoluta entre estos tres grupos cristianos, musulmanes y judíos en ese momento. Podemos ir viendo cómo viven muy mezclados, porque muchas de las familias son mixtas, es decir, un musulmán está casándose con mujeres cristianas que pueden seguir siendo cristianas, los hijos son musulmanes, pero los hijos están viviendo con tías y tíos que son cristianos y saben que van a la iglesia y saben que tienen otras creencias. Si entramos en detalle, estaban los cristianos que se acomodan, los que buscan, digamos, una coexistencia pacífica, como muchos obispos, que decían, bueno, pues les pagamos impuestos, pero nos dejan vivir como tal, no vamos a buscar la confrontación, porque en la confrontación vamos a salir perdiendo. Pero los hubo que eso lo vivieron de una forma traumática y luego decían, es que estamos perdiendo la batalla cultural, esos hijos se están arabizando e islamizando cada vez más. Por ejemplo, hay un famoso texto de Álvaro de Córdoba que dice, bueno, es que los jóvenes ya no les gustan los versos en latín, prefieren los versos en árabe, está escribiendo en el siglo IX, y eso lo ven como una pérdida y como una amenaza a la identidad propia, y entonces surge un movimiento, el de los mártires voluntarios cristianos, que digamos se vuelven extremistas y lo que quieren es parar ese proceso. En Al-Ándalus se produce un fenómeno importante, que es la llegada de los almorávides, que vienen de lo que actualmente llamamos Marruecos, con una idea de un Islam renovado y mucho más estricto. Y entonces sucede que sí reprimen a los cristianos. Y ahí hay gente que incluso ya se va del país. Los musulmanes se mantienen hasta 1492, cuando cae el último reino musulmán, la Granada nazarí, pero la presencia de musulmanes continúa hasta 1501, que empiezan los decretos de conversión forzosa, aunque muchos de ellos siguieron siendo criptomusulmanes, es decir, siguieron manteniendo parte de sus creencias y prácticas en secreto. A estos les llamamos moriscos, y los moriscos son expulsados de la península entre 1609 y 1613. Y con ellos desaparecen los últimos restos, por así decir, aunque ahora se sabe que algunos de esos moriscos volvieron en determinados lugares. El legado de Al-Ándalus ha forjado en gran parte el carácter de españoles y portugueses, el carácter sobre todo andaluz, y ciertos rasgos del carácter levantino en Levante y en Baleares están muy relacionados con el carácter árabe. Es decir, la jaranería, el carácter jaranero, divertido, ese genio del andaluz, esa risa, ese lenguaje poético, esa gracia para sacar punta a las cosas, creo que en gran parte procede del legado andalusí, de la convivencia de siglos. Muy bien, era un video cortito. Les motivo a buscar video de Andaluz, 8 siglos de vida, de convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes. Hay un arte maravilloso, no tengo tiempo para mostrárselos, un arte maravilloso en Andalucía sobre la prosperidad, sobre la filosofía, la arquitectura que lograron judíos, cristianos y musulmanes en Andaluz. ¿Ya? Sacaron los mejores filósofos y teólogos de la época, como Maimónides, etcétera, en la convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes. Los musulmanes fueron los que tradujeron los textos al griego y revivieron toda la literatura griega que tenemos, la hicieron los musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante, queridos hermanos, queridas hermanas, que podamos conocer, tengamos una mirada un poco más extensa de nuestro mundo y, como decía al comienzo, leer Las Mil y Una Noches. Si alguien no ha leído Las Mil y Una Noches, sería interesante que las pudiera leer para comprender un poquito este mundo, un mundo que para nosotros está muy limitado, y entonces también comprender la espiritualidad. La espiritualidad también que no solamente hay un islamismo fanático, ortodoxo, sino que también hay un islamismo abierto, un islamismo eh, ecuménico, dialogante,
que quiere la paz y que quiere convivir con con otras religiones y no pelearse ni con los cristianos, ni con los judíos, ni con otras religiones, sino convivir en paz, respetándose mutuamente, así como, así como nosotros podemos respetar otras religiones que no podemos estar de acuerdo, pero los respetamos y los queremos como prójimo que son, ¿cierto? Así también otras religiones también tienen el mismo interés de querer vivir su propia religión, pero respetar la religión del otro. Esto es muy relevante. De ahí, de ahí, por ejemplo, el libro de Hans Küng. Ustedes ya leyeron a Hans Küng. A propósito, los que no me han llegado con sus trabajos de Hans Küng, todavía espero algunos. Hay algunos que ya lo enviaron, pero hay otros que no. Se los recuerdo. Hans Küng escribe este texto hermoso que se llama Una ética mundial para la economía y la política. A partir a partir entonces de sus estudios sobre religiones, sus estudios sobre la vida religiosa, logra hacer un texto hermoso sobre la convivencia en paz en el mundo. ¿Ya? Muy bien. Palabras finales. Palabras finales. ¿Alguien más desea tener una palabra final, alguna reflexión, alguna opinión? Luna. Profe, es que me es inevitable recordar una experiencia que yo tuve muy bonita, intentaré resumirla. El año 2018 yo hice una escuela misionera en Suiza y, y uno de los trabajos como más profundos que hicimos fue con musulmanes. Conocí, bueno, siempre fueron mujeres con las que hablamos por tema de respeto de su cultura, hablábamos mujeres con mujeres, hombres con hombres. Y conocí musulmanas de diferentes países, de muy diferentes países, no sé, de Asia, del norte de África, etcétera. Y ellas me acuerdo que se unían en un pensamiento que era de que los fanáticos musulmanes eran los menos, que ellos de alguna manera como que se avergonzaban de los que nosotros llamamos terroristas, eh, que ellos siempre nos decían que ellos son una religión pacífica, muy hospitalaria, muy sociable. Y para mí la verdad que fue como muy sorpresivo poder vivir eso porque hubiera querido tener esta clase antes. Pero para mí era todo muy nuevo, como que no podía creerlo porque yo solamente venía como con todo lo que se escucha en las noticias, los terroristas, qué sé yo. De hecho, eso es una palabra que por respeto a ellas no las usábamos, de hecho. Pero ellas mismas usaban la palabra fanáticos. Y algo, bueno, es como un adicional que me gustaría compartir, es que es impresionante cómo musulmanes y latinos tenemos una cultura muy similar que conectamos, pero maravillosamente, porque somos culturas cálidas. Podemos encontrarnos, no sé, en la calle y ponernos a conversar como ocurre, nos pasa aquí en Latinoamérica. Entonces, allá cuando la iglesia en Suiza se dio cuenta de eso, nos llamaban a los latinos a que fuéramos a las fiestas interculturales que se hacían. ¿Por qué? Porque los suizos, por su cultura, no saben enganchar, por su cultura fría, no saben iniciar una conversación. Ellos son, por ejemplo, estaba la iglesia suiza, venía al terreno, por decirlo, a la propiedad, venían musulmanes, porque ellos son muy sociables, les encanta lo que tiene que ver con hacer amigos, conocer gente, todo eso. Pero en la iglesia suiza los hermanos eran estatuas. Entonces nosotros los latinos éramos, pero así, la pieza perfecta que faltaba en la iglesia suiza. Y, y vivimos tiempos muy lindos donde los musulmanes, ellas como no sabían lo que cantábamos, nosotros les enseñábamos canciones de Jesús y ellas alababan con nosotros. Bueno, ellas no sabían lo que decían, pero es hermoso cómo en estos tiempos, yo creo que la iglesia en Latinoamérica debe saber más del Islam porque de una manera muy sencilla, con solo nuestra cultura, sin saber mucho más allá como me pasó a mí, pudimos ser una bendición para lo que la iglesia suiza estaba haciendo. Y para terminar,
Ah, después de haber vivido la primera fiesta intercultural, em, el hermano, como líder de este trabajo misionero o trabajo evangelístico, allá en Suiza, un suizo, se pone delante de nosotros llorando y se pone de rodillas y nos dice, por favor, díganle cada vez que tengan oportunidad, díganle a la iglesia latina que vengan, que los necesitamos, porque nosotros los suizos amamos al Señor, amamos a los musulmanes, pero no sabemos conectar con ellos como lo hacen ustedes. O sea, y nunca había pasado eso en la vida, un hermano de rodillas pidiéndonos por favor, díganlo a sus hermanos allá, y por eso ahora me acuerdo y no puedo evitar decirlo, díganlo en sus iglesias porque nosotros necesitamos latinos aquí en Suiza y en toda Europa, porque nosotros no sabemos conectar como ustedes lo hacen. Muchas gracias. Me gusta escucharte, Luna, porque los que no hemos tenido experiencia en Europa, eh, pero sí por la lectura, uno se da cuenta que es lo que tú dices, que es así, que, que las culturas son capaces de interculturizarse, son capaces de convivir, son capaces de comprenderse mutuamente, son capaces de hacer vida social, vida religiosa con, con otras culturas. Así que es un motivo de oración, eh, porque nosotros, nosotros como cultura latina, muchas veces estamos muy, eh, cuando estamos muy manipulados por los medios, muy manipulados por los medios, escuchamos lo que se nos dice por los medios, no somos muy buenos para la lectura, entonces todo lo que decimos y lo que hacemos es porque lo hemos escuchado en algún lado y entonces no nos preocupamos de formarnos y de informarnos acerca del otro. Así que, bueno, que este curso que, que nos ayude un poquito a ampliar ampliar nuestra mirada desde la perspectiva, desde la perspectiva de Dios, de conocer más a Dios, eh, de una perspectiva más amplia, ¿ya? Dios no se reduce a un lugar geográfico, sino que Dios es un Dios universal, ¿ya? Dios no se reduce a un punto en el mapa mundi, sino que Dios está pensando en todas sus criaturas, ¿ya? Así que si en este curso logramos que ustedes se interesen un poquito más por más allá de una mirada religiosa, ustedes se proyectan y piensan en el mundo, creo que el curso ha logrado su propósito, ha logrado su propósito. Dios interviene en la historia, Dios interviene en el mundo, Dios interviene en el universo, Dios interviene y se revela más que lo que nosotros pensamos. ¿Ya? Muy bien. No sé si hay alguna otra opinión, alguna reflexión. eh, si a alguien le interesa, hace poquito me llegó este libro, se los quiero mostrar porque quiero ponérmelo a leer en algún momento, a lo mejor para las vacaciones. Dios, la ciencia, las pruebas, el ardor de una revolución. Este es distinto al otro texto que estamos leyendo con mi esposa, ¿ya? Que tiene la misma temática, pero de otros autores, de unos autores franceses, ¿ya? Michel Yves Bolloré y Olivier Bonacieux, ¿ya? Donde la ciencia habla en relación a las pruebas de Dios, ¿ya? Se los comento porque me llegó hace poquito, son 500 páginas, como para disfrutar una lectura en vacaciones, que no sé si las voy a tener, pero eh, por lo menos me va a esperar ahí un poquito. Muy bien, queridos hermanos, hermanas, una alegría. Ya desde la próxima clase, como ya nos quedan 3 clases, vamos a sintetizar sectas, ¿ya? Vamos a sintetizar sectas y poder ver el máximo de sectas de forma muy condensada
para poder ir terminando este curso. ¿Ya? Nos quedan 3 clases, 12, 19 y 26, y se acaba nuestro curso por este año. Y el próximo año, los que quieran continuar el próximo año, me corresponde, les digo al tiro, me corresponde profetas mayores y menores. Ahí vamos a hablar de Biblia. Me encanta la Biblia. Así que vamos a hablar de Biblia, profetas mayores y menores. Y me va a tocar epístolas paulinas. Epístolas paulinas. Vamos a tomar las cartas paulinas, las vamos a desarmar, las vamos a volver a... Parece que alguien ya tomó cartas paulinas conmigo, ¿no? Parece que alguien tomó ya parece que dimos la vuelta con este curso. No lo voy a poder ver, profe. Yo ya hice esos 2 ramos. Pero yo sí lo voy a ver. Ya lo hicieron, ¿ves? Sí. Yo también lo hice, pastor. ¿Lo hiciste, Jorge no, Rosita? pero yo hice también cartas Paulinas. ¿Y Jorge lo no. hiciste conmigo o yo di un curso, parece? Sí, con el pastor Gerson. Sí, y ahí hice un curso, yo hice unas clases con Gerson, las cartas paulinas. Fue el Muy bien, primer curso que tomé en el ITIM. ¿así? Sí. Muy bien. Para los que no lo han visto, entonces, están invitados a tomar esos cursos. ¿Ya? Igual lo voy a pensar para tomarlo de nuevo. Como oyente. Sí, porque vamos a ocupar bibliografía actual. No nos vamos a quedar con bibliografía muy tradicional. Tenemos que actualizar la bibliografía. Así que, sin duda Yo va a voy a ser acompañar a Jorge. el Jorge, el Jorge tiene que Yo hacerlo. acompaño a Jorge, así que voy a estar igual en la clase. Ya. Pastor no, Benedicto, nosotros ¿sí? estábamos viendo eso con Samuel porque nosotros el año pasado, ¿cuándo fue que hicimos profetas menores? Ya, Y ahora es profetas mayores y menores. ¿Cómo va mayor a y menor. funcionar eso? Van a tener que tomar los profetas de nuevo, po, y así estamos todos de nuevo. Porque, Epístolas Paulinas no la hemos tomado. ya. No, ahí se van a sorprender, ¿ah? Les tengo varias noticias nuevas de epístolas paulinas, así que está bastante bueno para el próximo año, así que anímense. Ya, voy a irme de oyente nomás con Luna. Anímense para que se actualicen. Ese ramo, hermana Maylita, es de la malla antigua Sí, el y otro, sí, de la media la antigua. actualizaron. Yo creo que ahí debería consultar con la secretaria para ver qué se hace en ese caso. Claro. Sí. A lo mejor lo pueden reconocer como parte de la malla que tomó. A lo mejor no. Porque profetas mayores no se ha dado, ¿cierto? Nosotros no, profetas Ya. mayores parece que no. No. Ya. Claro, esta malla la sintetizaron un poco para poder sacar el bachiller en 3 años. Como que lo condensaron un poco. Entonces unieron dos, en este caso, profetas mayores y menores en un solo En un solo curso. ramo. Ujú, claro. Bien, espero que les haya parecido interesante la clase. Espero que por lo menos les dé vuelta y los inquiete a intentar estudiar, averiguar un poquito más sobre estas temáticas que estamos viendo que son, creo yo lo veo, creo que son muy interesantes porque uno no en cualquier parte no conoce estos tipos de temas. No, hay que tomar un curso como este para poder saber un poco más de estos temas.